disculpen de la tardanza, pero tengo un problema de sonido. Hay dos compañeros que están repartiendo un donancito para una donación, después de donación. Comenzamos, estamos realizando. Bueno, habitualmente vamos comentando también cómo están las peleas en los sitios. Lo comentamos todo el fin de todas las semanas. Bueno, la pelea de verdad en los sitios ha sido, como les comentaba la otra vez, los 71 de este día, que nos quedan 4, que será pagado el sueldo con un fondo de lucha que se armó, Pablo Observatorio, los compañeros de todos los pedidos, se está pagando también a compañeros de otros sitios. Por eso es que, a ver, para levantar la mano, es la compañía que está recogiendo los bonitos para la asociación que le está pagando el Estado. Para arriba. Bueno, que también esta semana ha sido una semana muy importante, la actividad, ¿no? Para los lápices, hubo muchos actos. Bueno, empezó acá en el Olimpo con 10 centros de estudiantes que hicieron un festival con el pasado. Tuvo 2 grandes movilizaciones, con la Amistad, con Buenos Aires, pero quizá la más emotiva fue una pintada que hicieron en Barracas, donde los compañeros que la estaban haciendo en el 76 de la ciudad de Buenos Aires, en el Ferrajel del 3, habían empezado a escribir "Basta la dictadura". No pudieron, según la policía, varios de ellos están desaparecidos, y los estudiantes se organizaron para terminar la pintada que dice "Basta la dictadura", ¿no? Como esas cosas de la historia van bien. Pero bueno, no es para escucharme a mí que vinieron, así que yo voy a ser el presentador. Hoy Guillermina no está, que es nuestro presentador oficial, así que no es bueno, Ernesto Salas, no es la primera vez que viene Ernesto, ya nos ha acompañado otras veces. Es licenciado en Historia de la UBA, profesor de Historia, investigador de conflictos sociales y políticos de 1950, 1960 y 1970. Escribió los libros La resistencia peronista, La toma del frigorífico Lisandro de la Torre, Futuruncos, El origen de la guerrilla peronista, Norberto Sábaga, cristiano, descamisado, montonero, junto a Floria Castro, de Resistencia y Villa Armada. También ha publicado numerosos artículos en revistas, libros especializados en el tema. En la actualidad es director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Arturo Jauregui. ¿Sí? Más o menos. Después claro. Bueno, y Lorena, que Lorena, la Tana, para los que conocemos a la chica, es comunera, de la Comuna 9, es profesora de letras de la UBA y forma parte del PJ, la capital federal. Creo que estás en el centro de estudios, ¿no? Bueno, y es militante de la CAM. Y hay que rescatar en estos sitios, siempre digo, me parece que hay un título que se menciona a veces poco, pero en estos sitios vale mucho. Que son 2 militantes, ¿no? 2 militantes políticos. Eso es un título que realmente para estos sitios está. Así que, bueno, le pedimos a los 2 compañeros, hemos dicho primero a Natalia, que trae algunos, nos va a comentar seguramente la historia de la Comisión Permanente, y un videíto con algunos, bueno, que lo comenté ella. Sí, lo logramos. Estamos acá regalando Parmisano. Para que tuvo un fuerte aplauso, por favor, que le ayuda a acercarse. Es un ex trabajador del frigorífico que participó de la toma, que tiene jóvenes 101 años. Y la abuela se acuerda de algo porque han pasado varios años ya. Hoy festejamos 58 años de esta gesta. 是这样呢，这我也没去，是这样，俺这
de hacer el paro, lo reunió todos los obreros, nos dijo, estamos de acuerdo, todos de acuerdo, hacer un paro y lo pusimos de acuerdo. Entonces, ahí, tomó nuestra teoría. Que no se ha vendido, que no se ha vendido para nada. ¿Qué es eso? Fue un muchacho como cualquier muchacho, un muchacho con ideas y no sé, como era hacía tratamos de cambiar un poquito la cosa. Y no encontramos mejor manera que dentro del peronismo que era y nos daban las armas, no digo las armas, sino nos daban la posibilidad para poder realizar esa cuestión. Yo voy a contar algo de que la casa de la reforma era una empresa de 4 que estábamos 50. Y toda la agrupación. Yo, nos reuníamos todos ahí. Era una calle sin asfaltar, no se podía andar tan uniéndonos a hacer eso porque levantábamos. Tu mamá más buena no podía hacer. Éramos 50, 60 en una pieza. Así, con Sebastián, venía toda la agrupación. Y los días de la nueva, una larga moviendo de uno para el otro, no podíamos estar en la casa. Hemos hecho cosas también. Los pasajes de José Mensual, era de tierra. Nos ponía el jeep, era el jeep del ejército. A mí, al negro Rodríguez. Nos ponieron, y nosotros no, ellos no van a casar. ¿Sabes lo que sí? Nos quedamos dentro de esa sangre, la calle de Dios y esa zanja de barro. La zanja de barro. Y en una reunión de mañana a las 4 de la mañana del 25 le llegamos a tomar el frigorífico y vinieron los tanques. Entonces pusimos la bandera argentina en el portón y el hilo. Y el ejército con los tanques y todo nos dieron 15 minutos, si no lo llevaban preso a todos. Nosotros descartamos el primer nacionalista, pero cuando llegaron los 15 minutos el tanque avanzó y derrotaron los controles y todo. Los dirigentes se reunieron para ver cómo continuaba y donde estaban reunidos siempre hay alguien que dice media palabra de más. Llegaron y los llevaron a todos presos. Entonces, encabezaron el movimiento. Se construimos un poco, digamos, el movimiento nacional, no el del frigorífico, porque después, si bien estaban los dirigentes detenidos, el movimiento del frigorífico, la huelga siguió, tal vez así que el día de hoy, después de tantos años, nunca acabamos de levantarnos. Formamos una comisión de solidaridad que la presidí y el sindicato del tabaco que estaba en la calle del Calcón, ante el Carabobo, nos dio las instalaciones para el director a maíz. Y algunos muchachos salían a recabar, pedir ayuda al resto de los sindicatos. Y esa ayuda era para mantener el viaje de los dirigentes que estaban haciendo gestiones, la comida de algunos, el sindicato de farmacia con los medicamentos para algunos necesitados que podían estar enfermos, médicos, algunos de provincia que atendían gratis, algunos que estaban cesantes o que no trabajaban por el frigorífico, por la huelga. Nosotros en el frigorífico no hicimos una huelga porque no estábamos de acuerdo con el presidente. Nosotros hicimos la huelga
por otra cosa, digamos, por lógica, de cuidar el patrimonio nacional para que el frigorífico sea una empresa que tenga el ciclo de Argentina, nada más. Una gesta, en la época de nosotros hubo fusilados, gente presa, gente detenida, gente exilada, y una persecución solo por el hecho de querer ser peronista. Y no lo lograron, porque no lo lograron. Seguiremos preparando mientras tengamos vida. Lo que tengamos vida no tengamos más, lo de atrás, lo que venga, o lo que está, sea todo recordado. Es el momento tan doloroso para nosotros. El barrio de Matadero supo cubrirse. Ahora sí. Bueno, la memoria de todos ellos, y también ahí estaba presente Jenny Amaya, en uno de los actos. Este video es uno de los que pasamos en uno de los actos que hacemos el 16 de enero. Son diversos porque a veces hacemos compilaciones de testimonios. Estos compañeros ya no está ninguno, ya fueron falleciendo a lo largo de estos años. Sí, lo que estamos encontrando ahora, digamos, son testimonios de gente que en ese momento sus padres estaban en la toma, vecinos que recuerdan, gente que nos aporta su mirada de la niñez, de haber pasado la toma del frigorífico llevándole cosas a sus familias. Bueno, decía el Vasco que empiece un poquito con la historia de qué es esto de la comisión de homenaje, cuando comenzamos. Y bueno, tengo acá a Héctor Tosi, que está presente, y lo tengo al Vasco también, así que creo que ellos podrían hablar más que yo de ese inicio, porque en el 2009, al cumplirse los 50 años de la toma, se hizo un homenaje donde nosotros estábamos por esto en Chicago, en el Departamento de Cultura. El Vasco era uno de los organizadores y fuimos invitados muy gentilmente a participar, y a partir de ahí nosotros recién ingresábamos en la comisión, ¿te acordás, Héctor? Y de ahí decidimos como Cultura de Chicago tomar esta reivindicación, y nos parecía que desde el barrio, por lo que empezó a generar en el barrio, podíamos, si lo hacíamos todos los años, podíamos sostener, por un lado, una memoria. En un inicio lo pensamos más en lo barrial, en lo que era Matadero. Y a lo largo de los años eso fue trascendiendo porque también tuvo que ver con los momentos que vivió nuestra patria. En el 2009, cuando fue el primero de los actos, obviamente la situación no era la misma que después fue en el 2015, o ahora en el último año, o en pandemia, por ejemplo, que tuvimos que hacer los homenajes en pandemia, y entonces ahí, por ejemplo, Ernesto nos mandó su participación en un videíto e hicimos una proyección en vivo desde una página, ingeniándola. Pero más allá de lo anecdótico, porque digamos, esa comisión cuando empieza con todos estos compañeros vivos, también con la familia de Sebastián, con la familia de Ángel Vivalderi, también fallecido, que en ese momento cuando arrancamos también estaba su mujer Coca también, gente
que en ese momento tuvo que irse de su casa con un bebé recién nacido. Ángel se tuvo que ir a escapar de su casa con su mujer, quedarse coca con Angelito recién nacido. Bueno, diferentes cuestiones, y lo que entonces en ese momento tomamos era, desde el club, tomamos el tema de algo que nos parecía que si rascábamos picaba, porque ahí había algo de nuestra identidad, como en ese momento lo pensábamos más como mataderenses y desde el club. Y cuando empezamos a rascar, empezaron a salir historias personales, que empezaron, un camino muy emotivo para nosotros, porque empezaron muchos a hablar con sus abuelos de lo que había pasado, que no sabían que habían participado de la toma, y empezó esta cuestión de resistencia, ¿no? Esta cuestión de empezar a entender de dónde nos venía esto que para nosotros era natural y que tenía que ver con nuestra identidad. Y en ese sentido, bueno, desde lo que es la perspectiva de Mataderos, yo hoy estoy desde la comisión de homenaje, yo soy comunera de la 9, obviamente le pedí permiso a mi compañera comunera de la 10, mi compañera Dani, para bueno, venir hoy, pedir permiso es un decir. Nos invitamos siempre para venir hoy acá, así que yo les cuento un poquito cómo surgió, y surgió más barrial. A lo largo de los años se fue extendiendo. ¿Qué quiere decir? Nosotros en 2015, cuando hacemos el 16 de enero el acto por la toma y huelga, que ya había tomado una envergadura mayor, es decir, que fuimos creyendo en términos de número, de que se acercaban representaciones sindicales, de que se acercaban más vecinos, que se acercaban las agrupaciones barriales, clubes del barrio y de otros barrios, y empezaba a tener un mayor volumen. En 2015 me acuerdo que ese día, bueno, es cuando se empieza a mirar Rosala, por ejemplo. Señalo ese hecho, que es bastante significativo de ese momento y que continúa esa injusticia hasta el día de hoy, porque en los diversos momentos que fuimos transitando este homenaje, realmente fuimos resignificando, se fue resignificando el concepto de resistencia, donde quizás en 2010, 2011, ¿por qué reivindicar la resistencia en 2011? ¿Por qué reivindicar la resistencia en 2012? Y porque teníamos que porque sabemos quién es el enemigo, y sabemos también que nosotros tenemos que estar fuertes, porque el pueblo siempre vuelve. Y entonces me acuerdo que en el 2016, creo que fue la copa más grande que hicimos, que vinieron hasta intendentes del conurbano al homenaje, había algo ahí que evidentemente interpelaba el momento donde el movimiento nacional no estaba teniendo, no solamente teniendo el gobierno, sino que estaba siendo perseguido por una nueva herramienta que se desarrolló en esos años, que se sigue desarrollando a través de estos últimos años, que es el lawfare, o la persecución judicial mediática, que obviamente cuando arrancamos el 2011 no estaba tan aceptada, que después se desplegó como un plan Cóndor en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces ahí fuimos resignificando, y también se fue resignificando quizás no solamente la figura de Sebastián, porque no sé si ustedes escucharon bien, porque hay ruido de fondo ya que es el video de ese momento, cuando habla Donato Parmisano, que decíamos en ese momento tenía 101 años,
él le dice a Ricardo, el hijo de Sebastián, tu viejo nunca se vendió. Cuando se agacha, la cámara lo toma un poquito de atrás a Ricardo, tu viejo nunca se vendió, le dijo. Que la verdad fue muy emotivo en ese momento escuchar eso de una persona de 101 años que había estado en la toma diciéndole al hijo del líder de la toma el ejemplo que había dejado su padre en términos de dignidad y de una práctica del sindicalismo, ¿no? Y creo que ahí hay una de las claves también para pensar el presente, ¿no? Porque, digamos, el tema de la monetarización en la política y el tema de la monetarización en todas las dirigencias, y no solamente en la dirigencia, sino en la sociedad, creo que es parte de la clave en la cual nosotros tenemos que pensar qué es lo que nos está pasando y qué es lo que nos está pasando en el sentido de cuántos son o cuántos somos los que sentimos que no tenemos precio o realmente no lo tenemos, como Sebastián a la hora que le pongan el cheque sin el número, ¿no? Creo que ahí hay algo, hay un ejemplo que nosotros reivindicamos, que además aspira a que ese ejemplo no sea una utopía, en el sentido de que esto no puede existir, no existe ya esa gente, eso es de ingenuos, eso es de... Bueno, realmente nosotros seguimos sosteniendo que esa es la práctica política que nosotros reivindicamos y evidentemente fue la práctica de todos estos compañeros que nos están mirando hoy en estas fotos que nos interpelan. Y ahí hay algo de la dignidad, hay algo de trabajar realmente para el bien común y no decirlo y después trabajar para el individuo y sí para la comunidad. Y ahora voy a poner otro concepto que es el de la comunidad organizada, que me parece que también tiene que ver con esta toma y huelga, que nos sigue interpelando y que creo que tenemos, digamos, y siempre que trabajamos esta actividad con los compañeros, esto sale, no solamente por supuesto cuando sale esta actividad, digo, pero sí como ejemplo, porque además en el caso mío y de varios compañeros que estamos acá, pertenecemos a una unidad básica a la cual le pusimos el nombre Sebastián Borro. Y le pusimos el nombre Sebastián Borro no ingenuamente o reivindicativamente por una cuestión nostalgiosa. Se lo pusimos porque nosotros reivindicamos que no tenemos precio. Es algo que parece muy simple y muy difícil a la vez en el mundo en el cual vivimos, este mundo transnacional, del capitalismo transnacional. No queda como tonto o ingenuo al decir esto. Pero bueno, creemos que es la clave de la militancia y por donde hay que ir para volver a armar, ¿no? Para volver a armar con esos valores, para volver a armar, como decía el general, con una superioridad moral de la dirigencia, porque eso está todo escrito, no estamos inventando nada. Y también esta cuestión de la comunidad organizada, porque una de las cosas que llama, creo, convoca ese acto, además de la resistencia en estos términos que estábamos hablando, y quizás tendríamos que indagar después en esto del Perón en el exilio, por supuesto. Después todo el tema, obviamente tenemos a quien más sabe que es el historiador, que es nuestro historiador, porque es el único libro que hay, porque es la única persona que se dedicó a investigar esto y porque aparte nos lega esto, en el sentido de que al ponerlo por escrito todo su investigación y sus pensamientos nos permite el trabajamiento generacional. Por eso nosotros estamos muy agradecidos a Ernesto, a su libro y a su obra. La comunidad organizada quiere decir que el barrio de Mataderos en ese momento se transforma, dice Ernesto, en un foco insurreccional. Y entonces cuando nosotros nos metemos con ese concepto, lo que vemos es que efectivamente lo que se da en Mataderos es una comunidad organizada que sale a defender a sus trabajadores, que sale a defender la fuente de trabajo, que sale a defender el patrimonio nacional,
con este grito patria sí, Colombia no, y gran parte de eso, porque también hay que decir que no era el peronismo la única fuerza que estaba, pero era que es el contexto, es el exilio del general Perón, y mayoritariamente los líderes de la toma y huelga, además, obviamente, la reivindicación de Perón con el general en el exilio. Y ya el sueño, que sí parecía un sueño quizás al principio, que se hizo realidad efectiva del retorno del penal. Esa comunidad organizada que nosotros encontramos al día de hoy en los testimonios, que es los comercios que cerraban sus puertas, que son los vecinos que no dicen si nosotros llevábamos, el panadero llevaba, el verdurero llevaba y tal. Todo eso, y el portero y el sabotaje, y los hermanos Capdeville, que eran los que hacían lío en la puerta de la curtiembre, todo eso está en el barrio, y ahí nos damos cuenta de que, bueno, de que sigue siendo por ahí, en términos de comunidad. Y por otro lado, esta cuestión decía de Perón en el exilio, y eso sí nos lleva quizás a una actualización en términos más históricos que tienen que ver con la proscripción de nuestros líderes. Digo de nuestros líderes, en mi caso del peronismo, pero vamos a decirlo en términos del campo nacional y popular. Nosotros al día de hoy tenemos líderes proscritos. Y poner el pellejo como lo hicieron esos compañeros está siendo difícil también por una cuestión no solamente de coraje, porque hay compañeros de coraje, sino por una cuestión de qué es poner el pellejo hoy. Y también hay un pensamiento en estas nuevas formas que tienen que ver el día de mañana. Quizás hablemos de una revolución digital, como así hablamos de la revolución industrial o no. Bueno, algo de eso hay en estos cambios de tiempo, porque no son solo cambios de tiempo, sino también de forma de producción, cambios de sociabilidad, cambios de forma de resistencia, y nosotros realmente estamos en un cambio cultural importante, donde nos estamos también reacomodando a las nuevas formas de resistencia. Pero en eso decir que en cualquier caso, y en esa nueva forma de resistencia, nos parece que algunas cosas son realmente desde nuestra perspectiva que tiene que ver más con esto que decía el padre Mujica, ¿no? que tiene que ver mucho con el humanismo del peronismo, que es el ser humano en el centro, no el ser humano para la economía, sino la economía para el ser humano. Entonces, hay una clave ahí que tiene que ver con que en cualquier caso y en las formas de resistencia que articulemos hay algunos valores que nos resultan invariables a pesar de eso. Y eso que nos resulta invariable es la lealtad. Por eso nuestra básica se llama Sebastián Borro, porque cuando nosotros hablamos de lealtad, hablamos de, no en términos de personalismo, sino de representaciones de ideas y representaciones de intereses que son los intereses del pueblo argentino. Lealtad al pueblo argentino y lealtad a nuestra patria. En eso, desde nuestra perspectiva, obviamente, para nosotros está representado por Cristina Fernández de Kirchner. Y en eso va también nuestra lealtad, así como fue la de Sebastián Perón. Obviamente esto son perspectivas que arrojo más desde quizás, no quiero involucrar a toda la comisión, digamos, en esta perspectiva, sí más la personal política y mis compañeros acá presentes, ¿no? Y también esta cuestión de no esconderse en el sentido de reivindicar nuestra identidad. Decía en el 2015
en el primer acto del 2015, que es enero del 2016, es decir, cuando asume Macri en 2015, a nosotros nos venían a la puerta de la unidad básica Sebastián Borno y nos decían si nosotros íbamos, si ya cerrábamos el local y nos íbamos. Nos preguntaba la gente si nos íbamos, porque había una sensación en ese momento, por ahí ahora no, ¿viste? Va cambiando y uno dice, bueno, ¿qué decíamos en aquel momento? Que no íbamos a estar más, que no íbamos a estar más. Y nosotros no vamos a estar más. Nosotros vamos a seguir estando, que gane Macri. Y nosotros hicimos ese primer acto el 23 de enero, que hacía poquitísimo, el 10 de diciembre habían subido Macri, y nosotros seguíamos diciendo patria sí, Colombia no. Y gobierna Milei, y nosotros seguimos diciendo patria sí, Colombia no. Y no es que lo seguimos diciendo, seguimos obviamente actuando en consecuencia, que quiere decir estando en la calle, que todas las veces quiere decir no solamente desde que asumió Alberto, desde que asumió Milei, sino durante el gobierno de Alberto, cuando durante el gobierno de Alberto a Cristina el juez Luciani hace la primera condena y esa famosa actuación, digamos, del juez Luciani y después el atentado. Y todo eso nosotros estuvimos ahí defendiendo a nuestra convicción política. No es que nosotros lo decimos desde un lugar de no poner el foco. Y ahora es hora de reconstruir, de volver a construir esos lazos. Pero miren, cuando iniciamos el Vasco decía, bueno, van a estar repartidos por ahí un volantito. ¿Qué nos viene pasando? Tenemos el hijo de unos compañeros de Mataderos que le salió un cáncer en la lengua. Un chiquito de 3 años. Así que estamos muy sensibilizados, por eso discúlpenos si traemos este tema, pero creo que van a entender el concepto porque lo estoy refiriendo, más allá de que además le pedimos la solidaridad y el aporte, porque necesita 300 millones de pesos una pareja de laburantes de Mataderos. Y nosotros empezamos el domingo con una colecta que teníamos que recaudar 300 millones de pesos para que el nene pueda tratarse el cáncer en Barcelona. Porque el Garrahan decía, ya está el especialista, decía, ya acá no había más que hacerse esto y un par de que hay que amputar. Hoy estamos casi llegando. Hoy pasamos los 250 millones. El domingo la iniciamos la campaña. Y nosotros nos juntamos, los amigos de Miguel. Miguel se llama Nene, nuestros amigos. Y nos juntamos ahí en Mataderos, en el Sol de Mayo, que tienen la linda imagen de Sebastián en la puerta del frigorífico pintado. Y nos organizamos y siguiendo ese viejo concepto y esa vieja identidad heredada, y ahí donde rascamos nuevamente donde picaba y pudimos junto a los compañeros, los amigos, la familia y la gente del barrio, hoy estamos llegando al objetivo. Y cuando nosotros hablamos de que el amor vence al odio y que la patria es el otro, y Sebastián y la comunidad organizada, estamos hablando de esto. Y así, nuevamente, de la forma en que nosotros no nos comemos el verso del individualismo, no nos comemos el verso de que esto es para siempre, no nos comemos el verso de que esto no se puede cambiar. ¿Y saben qué? Hoy nosotros, con esos más de 250 millones en la cuenta del presidente de barrio de Matadero,
podemos decir de que la salida colectiva, de que la patria es el otro, y que el amor, aquel viejo amor, esa categoría política que nos dijo el general Perón del amor y que levantó Sebastián, es la que nos va a salvar a todos juntos como pueblo. Le ganamos con amor, con amor. Y le vamos a ganar con amor. Bueno, primero quiero agradecerles a los que me invitaron. Y cuando yo pensaba lo que iba a decir, lo primero que pensé es que da un poco de pudor afirmar cosas permanentes en momentos de crisis, ¿no? Porque uno tiene la crisis, todos tenemos crisis, la crisis de los valores y no de los valores, la crisis de cierta certeza que teníamos hasta ahora, que efectivamente en este momento todos estamos en una especie de sensación de ruptura. Yo tengo la sensación de que hay un tiempo que se acabó. Tengo la sensación de Carlos, ¿no? Como dijiste, pero tengo la sensación de que hay un tiempo vivido por gente de generación que tiene un corte a partir de los sucesos históricos posteriores. Y uno de los sucesos más importantes ha sido el de los últimos tiempos. Por eso el tema del pudor de contarles verdades absolutas, porque en realidad estamos todos en duda, ¿no? Tal vez lo que hay que hacer ahora, por eso les agradezco me admitan en este pequeño fogón, ¿no? Que es como volver a juntarse, escuchar al otro, porque ella hablaba de que vamos a triunfar sobre el individualismo, sin embargo, lo que vemos es una especie de permanencia del yo en toda la vida colectiva, en la vida común, hasta los pibes que se prenden con el celular. Y entonces uno dice, pero entonces yo soy uno más que viene a decir algo que en realidad es una verdad medio absoluta. No, en realidad no. Me gustaría mucho escucharlos, creo que es lo que hay que hacer ahora, juntarse en pequeños grupos, aguantar, darnos tibieza, ¿no? Saber que esto no será para siempre. Y me acordé de un libro que leí hace poco, de un italiano que se llama Enzo Traverso, ¿no? Que se llama Melancolía de Izquierda, que en realidad hace un valor de la melancolía, recordando aquello que no debe ser, recordando aquellos hitos de la izquierda, europea en particular, italiana, que en cierto modo no se olvidarán, que serán parte de lo que en algún momento será la construcción futura, que no sabemos por dónde va, que no entendemos por dónde va, porque lo que hicimos fracasó, y porque hay algo que todavía está presente en nosotros, que es esa melancolía, y eso que no muere, que en cierto modo pervive pese a nuestras dudas, a nuestras incertezas, a nuestra falta de esperanza, ¿no? Y una de esas melancolías, por lo menos las nuestras, peronistas, está dada por la toma del frigorífico. Porque la toma del frigorífico ha atravesado los años, las décadas, las generaciones, y se permanece ahí. Y permanece ahí porque hay algunos factores que efectivamente deben tener presencia en nuestra memoria, en nuestro construir el futuro a partir de aquello que recordamos del pasado. A mí se me ocurre una escena tremenda, que es el momento en el que el tanque rompe la puerta, ¿no? Y en el mástil, los obreros del frigorífico se juntan a cantar el himno. ¡Ay! Es una imagen de película, para hacer una película
de aquellas épocas. Pero esa imagen, que recuerda a muchos, hoy la busqué. Hay una película en el año 58 que hizo José María Borocosque, que está en Carne Viva, que es una película que hizo los derechos sobre la toma, que es Pobres a Brasil, ¿no? Y en esa película, un año antes de la toma, yo creo que reivindicando otra toma, la del 49, no fue una toma, fue toma durante varios días hasta que liberaron a unos delegados que habían sido capturados, ¿no? Encerrados por la policía. En esa película hay una escena que está allí, en la cual los trabajadores tienen tomada la fábrica, ¿no? Llega la policía y los amenazan con que van a voltear el portón y empezar a capturarlos en una especie de escena de mucha tensión, casi neorrealista. Hay un obrero que se sube a un tanque, ¿no? Y arriba del tanque llega una bandera argentina. En la toma de 1949, el trabajador se llamaba Reynoso, ¿no? Se trepó al mástil del frigorífico, no la del 59, sino del 49. Se trepó al mástil del frigorífico y enarboló la bandera en el momento en que la represión atacaba a los trabajadores. Estamos hablando del gobierno peronista, así que no estamos hablando de gobiernos. Después vamos a explicar por qué la huelga del 49 no se hizo contra el gobierno de Perón, sino contra la empresa, ¿no? Y a favor del gobierno. Pero de todas maneras, esa escena es tomada por la película de Borkowski en el año 58 y anticipa lo que va a pasar unos meses después en el frigorífico. Es decir, contarles a ustedes lo que sucedió en el frigorífico es un poco, creo yo, absurdo, pero todo el mundo conoce lo que ha sucedido en esos años en el frigorífico. Tal vez habría que contar las causas o las posibles causas que dieron posibilidad a que aquello sucediera, ¿no? Otra escena para mí memorable es la de el presidente de la Corporación Argentina de Productores, yendo unos días antes, ¿no? Cuando se había decidido la ley que iba a privatizar el frigorífico, que fueron a coimearlo a bordo, ¿no? Una escena en la cual un día de calor, enero, y un calorazo de enero de Buenos Aires, se presenta este tipo y Sebastián lo hace esperar durante media hora, una hora a propósito, ¿no? Para que se caiga bien de calor, y lo recibe y este tipo le dice, bueno, mire, hay 30 millones, ¿no? Para usted, para los compañeros de la directiva. Sebastián lo escucha claramente y le dice, mire, me interesa, le dice, ¿no? ¿Le puedo reunir acá a todos los compañeros porque estamos hablando solos, para que usted le haga la propuesta a ellos? Y entonces digo, sí, como no, qué sé yo, llegan todos los que estaban esperando afuera, entran, digamos, al lugar donde se hacía la reunión, y Busquets-Serra vuelve de nuevo a plantear que hay 30 millones para repartir. Sebastián no quería putearlo en solitario. Quería que hubiera otra gente para que comprendiera, digamos, para que después no la contara a él, sino que me vinieron a cometer, no. Venía que miren todo lo que viene a hacer este hombre y cómo nosotros sacamos patadas del sindicato. O sea, ahí la primera causa, ¿no? de la toma del frigorífico. Es decir, un dirigente sindical irreprochable, ¿no? Lo querían los comunistas, lo querían todos. Un día Sebastián, una vez lo entrevisté, ¿no? Él me contó que él no se bancaba de unos compañeros, porque había algunos que se habían quedado después de la toma. Después de la huelga habían quedado, la mitad se quedó.
Y había algunos que en realidad después reivindicaban lo que había pasado en el frigorífico, pero que en realidad no tenían el mismo espíritu que había pasado en aquella época, de aquellos que habían sido directamente despedidos, porque después el propio sindicato del frigorífico no luchó por la reincorporación de los compañeros y entonces él estaba enojado con esos compañeros. Entonces me decía, cada vez que se cumple un aniversario, decía, yo me tengo que... Hay gente que se quiere acomodar al lado mío, ¿no?, para la foto. Y entonces yo trato de juntarme con aquellos que me gustan, con aquellos delegados. Entonces uno de los delegados era Ricardo Barco, que era un delegado comunista. Entonces decía a Barco, vení Barco, ponete acá para que no venga este hijo de puta a ponerse al lado mío, ¿no? Creo que en todos lados se cocinaba, ¿no? En las tomas más importantes, en las huelgas más florecientes hay este tipo de cuestiones. La segunda causa es la resistencia peronista, es decir, el momento esencial que da como origen, toda resistencia comienza con una indignación. Si no hay indignación, no hay resistencia, ¿no? Eso es un dato histórico de la historia. ¿Sí? La rebelión, los hombres y mujeres se rebelan después de haberse indignado, no antes, porque hay momentos en la historia en los que pasan cosas terribles y no hay rebelión. ¿Y por qué se provoca la indignación? Es una pregunta a los historiadores, ¿no? Es decir, ¿por qué en esta ocasión sí y en esta otra ocasión no? Si las causas parecen ser las mismas. La resistencia peronista es una de las causas del espíritu, de la pasión, de la indignación generada por el hecho de que en un momento determinado los trabajadores argentinos se vieron como confrontados contra la realidad. Esta gente nos viene a arrasar, esta gente viene por nosotros, viene por nuestros derechos, viene por aquello que efectivamente nosotros no podemos dejar de hacer algo. Cuando yo entrevistaba para este y otros trabajos trabajadores argentinos, la frase era: teníamos que hacer algo, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar que teníamos que hacer algo? Y tenemos que hacer algo, tenemos que abandonar nuestra vida tranquila o difícil, pero continuada, con ciertas certezas, ¿no? Abandonar la tranquilidad del hogar para dedicarse a algo que en realidad es peligroso, ¿no? Poner caños o pintar paredes o lo que fuera. Peligroso porque hay represión, peligroso porque hay tortura, peligroso porque sabemos que el compañero al lado se lo llevaron, ¿no? Estas son las causas emocionales, podríamos decir, de la toma del frigorífico. Pero hay otras causas que son materiales. La primera causa material es que la privatización del frigorífico ocurre porque cambió la relación económica que había antes respecto de la carne, ¿no? Perdón, esta no es la primera. La primera fue que el día 29 de diciembre de 1959 el gobierno de Arturo Frondizi empezó a aplicar el primer plan de estabilización del Fondo Monetario Internacional. Es decir, primero, se firmó, le dieron 75 millones de dólares y por 75 millones de dólares, que eran mucha guita en aquella época, hicieron un plan de estabilización que destruyó el salario de los trabajadores argentinos en 2 meses. Y al mismo tiempo hubo lo que ya se sabe, somos argentinos, ¿no? Sabemos todo, aumento de tarifas, despido de empleados del Estado, cese de la obra pública, lo que pasa todo el tiempo, ¿no? Los que tienen algunos años habrán vivido varias. Y al mismo tiempo, los productores de carne concentrados, los productores de la pampa húmeda, los ganaderos de la pampa húmeda, que antes le vendían a Inglaterra, que antes vendían la mayor parte de su producción en el exterior y que después de la guerra empezaron a venderle menos, ¿no? Porque Europa empezó a industrializar su campo, su agro,
porque empezó a cambiar la dieta, porque la carne fina no era para los paladares, era para paladares muy exclusivos de los británicos, pero no para el alimento de la población de la posguerra, y por lo tanto la carne dejó de ser un bien exportable. Querían venderla en el mercado local. Y como los frigoríficos que existían en Argentina eran frigoríficos norteamericanos, ingleses y norteamericanos, entre ellos el gran frigorífico Anglo, ese que estaba a la salida del Riachuelo, ¿no? Ahora querían apropiarse del frigorífico, el único frigorífico que existía en la capital, que abastecía el consumo de los argentinos de la capital federal y el conurbano bonaerense. Era por eso que querían apropiarse del frigorífico. En varias historias del frigorífico se dice que se quería extranjerizar el frigorífico, y no es cierto. Es decir, el frigorífico no se quiere extranjerizar, el frigorífico se le quiere vender a la oligarquía ganadera argentina, que hasta ese momento no le importaba nada a los frigoríficos, que cada vez que iban a montar un frigorífico en Gualeguaychú o en alguna parte de Santa Fe, decían no, frigoríficos no, porque en realidad no les importaba el consumo, sino que lo que les importaba era que el ganado engordado en la pampa húmeda llegara a los frigoríficos norteamericanos que estaban acá y después se embarcaran hacia los mercados del exterior. Pero ahora la CAP, la Corporación Argentina de Productores, que era una empresa de la Junta de Carnes hecha en 1930 por la oligarquía, quería quedarse con el frigorífico de la capital, que era muy importante porque competía ahora sí con el frigorífico La Negra, con La Blanca, con la Swift, con esos frigoríficos que empezaban a cambiar su producción para abastecer al mercado interno o para hacer enlatados, que era lo que hacía la Swift, ¿no? Entonces, Frondizi, que quería congraciarse con la oligarquía ganadera, le entrega, por una ley, el frigorífico a esos sectores. Y lo logra. Es decir, el frigorífico es entregado directamente después de la huelga que nunca se levantó a la Corporación Argentina de Productores, para que durante 15 años hicieron el gran negociado que después fue denunciado en 1973, 72-73, que se llamó el negociado de la Swift del Tejo. Un juez descubrió que había una maniobra fraudulenta porque la CAP compraba más cara la carne a los productores, o sea, a los ganaderos, ¿no?, que lo que después podía venderla en el mercado interno. O sea, lo único que hacían era, como además era una empresa mezcla estatal, mezcla privada, el Estado empogaba los quebrantos todos los años, producto de que ellos mismos se pagaban precios caros a sus propios productos, pero vendían más barato en el mercado. Y como eso era un fraude, terminó siendo justamente un juicio gigantesco y fraudulento al Estado. Es decir, para eso se privatizó el frigorífico de Cerro Blanco, para que la oligarquía hiciera un gran fraude al Estado con el frigorífico. Y unos años después, finalmente el frigorífico se cerró, en 1978-79. O sea, la dictadura lo cerró, ¿no? El otro evento recordable y que va a quedar para la memoria, para nuestra melancolía de los proyectos futuros, es el levantamiento generalizado del barrio de Mataderos, ¿no?, durante, es variable, una semana seguro, ¿no?, una semana sin que la policía pudiera entrar, y después combates callejeros, y después sucesivos combates posteriores después de que se levantara la huelga general que acompañó a la toma del frigorífico y a la insurrección de Mataderos. Pero la huelga general de las tres centrales sindicales, ¿no?, las 62 organizaciones, los 32 gremios democráticos y el MUX
levantaron la huelga en distintas ocasiones. La última fueron las 62 organizaciones. 3 días después de que se inició, lunes, martes, miércoles, la retoma del frigorífico había sido el sábado, ¿no? Y la huelga duró hasta el miércoles de la semana siguiente. Una huelga que se planteó como general revolucionaria y que al mismo tiempo se planteaba como uno de los proyectos que John William Cook tenía para la resistencia peronista. Es decir, una huelga general revolucionaria permanente que provocara, digamos, una crisis en el sistema y al mismo tiempo la acción continuada de los comandos de la resistencia peronista que en cierto modo provocaran una especie de conmoción en el gobierno y pudiera haber una especie de retorno del general Perón al gobierno. Sin embargo, esto fracasó la huelga del frigorífico y también fracasó la insurrección, también fracasó la estrategia insurreccional. Y ahí, por eso es un clivaje de la resistencia peronista que tiene muchos datos, ¿no? Entre ellos el fracaso de la huelga, ¿no? El fracaso de la insurrección de los comandos de la resistencia peronista y el desplazamiento de Cook de la dirección del comando táctico de la resistencia. Todos estos eventos son todos más o menos en la misma época. Y al mismo tiempo, no es tampoco una casualidad que 7 meses después, 6 meses después, empieza una guerrilla peronista en el norte de Tucumán, en el sur de Tucumán, en el norte argentino, en el sur de Tucumán. Es decir, la idea, este clivaje de que no alcanza la insurrección. No alcanza la insurrección. Lo probamos y la insurrección no alcanza y entonces hay que buscar otros caminos, ¿no? Y ahí se bifurca la resistencia peronista. Se bifurca para el lado del sindicalismo, por un lado, y para el lado de los sindicatos combativos y los grupos de la juventud peronista que también surgen en esta época y se refuerzan en esta época y que va a dar después como origen los distintos sectores combativos del peronismo como el MRP, el Movimiento Revolucionario Peronista, etcétera, ¿no? No lo voy a nombrar todos. ¿Cuáles eran las causas más estructurales? Primero, el 29% de la población económicamente activa era obrero industrial de aquella época. Es decir, no mucho más, pero 29% de la población económicamente de la Argentina era obrero industrial, o sea, trabajaba en fábricas. Y las fábricas eran como conglomerados de personas, conglomerados de 5.000 trabajadores en una misma fábrica. Ya lo sabían, los frigoríficos había esa cantidad, ¿no? En los talleres ferroviarios, pero además ahora venían las industrias grandes, la industria metalúrgica, por un lado, y al mismo tiempo las industrias automotrices que van a entrar justamente con el frondicismo. El 29% de la población económicamente activa es obrero industrial, y eso dejó de ser. La fábrica siempre digo el mismo ejemplo, la fábrica de Santa Isabel de Córdoba tenía 5.000 trabajadores, hicieron el cordobazo, ¿no? La fábrica de Pacheco, de la Fortri, 500 trabajadores solo, porque está todo robotizado, porque definitivamente una parte de la clase trabajadora argentina se disgregó, nos dispersaron, nos fraccionaron como estrategia de capital para hacer la globalización, para hacer la dominación, etc. ¿Y qué otro fenómeno? El sindicato, la gran organización del peronismo, ¿no? El sindicato que todavía existe en algunos sectores, fíjense que hoy aproximadamente hay un 40% de trabajadores informales. En la década de 1970 había un 75% de trabajadores formales, ¿sí? Los otros 25 se reparten entre empresarios, clero, es decir, trabajadores de cuenta propia, plomero, que obviamente siempre hubo trabajadores independientes, ¿no? Pero el 75% en 1970 eran trabajadores formales. O sea que hemos perdido 35% de trabajadores
formales y se han convertido en trabajadores informales de distintos tipos, desde cuentapropistas, ¿no? Sojuzgados por el capital a partir de la facturación o en distintos modos de negreo. Y entonces tenemos la conciencia del empleado de comercio, todo fraccionada, ¿no? Ahora no hay 5.000 trabajadores en un mismo. En el frigorífico Lisandro de la Torre había 9.000 en 2 turnos, ¿no? 4.500 y 4.500. Entonces el sindicato, al mismo tiempo, como representación de la ciudadanía y de los derechos sociales, ¿no? ¿Qué tiene todavía el sindicato como movimiento social? Tiene lealtades mutuas, trabajadores con trabajadores, solidaridad, verticalidad, ¿no? Y lealtad en ese sentido, vertical. Fíjense en la CGT actual, aun cuando la critiquemos, ¿no? En algunos sindicatos que todavía conservan algo de esto. Tienen esa sensación de que el día del padre el sindicato se acuerda que las vacaciones se hacen en el hotel sindical, que la familia son los compañeros del sindicato, que a ellos les debes el respeto y les debes la lealtad de ir a la huelga en el momento en que vamos a la huelga, todos juntos. Si no hay todos juntos, no hay nada. Y tiene además una historia en común de sufrimientos, de luchas, de melancolía, como la que estoy contando, ¿no? El sindicato ha sido el movimiento social del siglo XX más importante para el peronismo, la columna vertebral, se ha dicho, ¿no? Es decir, bueno, eso, en cierto modo, es lo que hemos perdido. Por eso yo les digo, no hay certezas en la actualidad, pero hay melancolías que pueden construir nuevas certezas, ¿no? No fue una casualidad que Sebastián Borro fuera un dirigente incorruptible. Le voy a contar una anécdota. Cuando yo era agente militar, Sebastián era concejal, todavía existía el Consejo Deliberante, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que daba una gana. Qué lindo entrar al despacho. Tenía la foto de los compañeros desaparecidos, ¿no? Estábamos hablando de 1980 y pico, ¿no? A mí me pareció un tipo que quería que lo recordaran con él. Lo que él quería, tenía 30 años, ¿no? Él quería eso. Fue muy loco que mi sensación fuera, este tipo quiere que lo quieran. Entonces me decía, yo salgo del Consejo Deliberante y ellos salen con su Peugeot 505. Los miro a los ojos. Ellos tienen que bajar la mirada. No se bancan mi mirada. No se bancan que yo los mire y que ellos sepan que yo sé que están haciendo cualquiera. Compañeros peronistas eran, de esa época también, ¿no? Y él, efectivamente, tenía otra concepción. Y contaba una anécdota posterior, porque en realidad después se dedicó a manejar caballos, ¿no? Creo que todos conocemos una historia de Sebastián. Pero en un momento determinado lo nombraron director de cementerios, ¿no? Llegó el gobierno peronista en 1973 y lo nombraron director de cementerios. Y el intendente que estaba nombrado en esa época, o sea, a la mirada de Sebastián, era un hijo de puta, ¿no? Es decir, Perón era el intendente delegado, que nunca debíamos haberlo perdido, ¿no?
queremos volver de nuevo a la ley roja, digamos, de capitalización de la ciudad de Buenos Aires, y dejarnos de joder porque todos los presidentes salen ahora de la capital, ¿no? Pero bueno, la roja hay que recordarlo presto, digamos, no otra cosa. Pero Sebastián no se lo bancó. Salió sobre una entrevista en los diarios, que los canales de televisión se han perdido los fílmicos, pero estaría buena esa, ¿no? En su entrevista lo enfrentó a Perón. Y le dijo, general, ¿qué está haciendo? Si este tipo es un miserable, le decía, ¿no? Y él lo contaba con un orgullo, por supuesto, que después renunció. Inmediatamente después de decir esa cosa, renunció. Y renunció y se jubiló como empleado municipal, porque efectivamente le faltaba poco para la jubilación, y entonces tuvo que volver a trabajar bajo las órdenes de aquellos que antes habían sido sus subordinados, ¿no? Hasta que finalmente se terminó jubilando. Entonces, estas imágenes, estas fuertes imágenes, son nuestro futuro, no son nuestro pasado. Lo que va a quedar para nuestros proyectos futuros será, yo creo, sin lugar a dudas, la toma del frigorífico de San Luis de la Torre y la insurrección del barrio de Preguntas. El historiador del barrio Villa Cruz. Quería hacer una pregunta porque la toma del frigorífico marca el inicio de la resistencia peronista. Y yo te quiero preguntar porque en ese momento se produce un hecho político en Latinoamérica que sacudió todo el arco político de la izquierda, que fue la Revolución Cubana. ¿De qué manera vos ves la incidencia de ese proceso de Cuba en la resistencia peronista, en su evolución de la resistencia peronista? Hubo dos momentos del peronismo respecto de la Revolución Cubana. El primer momento es en contra de la Revolución. El primer momento es en contra porque se veía, ¿no? Para la Revolución Cubana, la oligarquía la vio como el derrocamiento de Perón. Es decir, en el diario de la Nación había una serie de notas en las cuales se lo entrevistaba a Che Guevara. Ustedes saben que cualquier argentino que está en el mundo y participa de alguna cosa rara, está por ahí, ¿no? Le llena de orgullo a todos los medios de la Argentina, entonces lo van a entrevistar. No lo conocían de antes, de repente aparece, entonces lo entrevistan. Había como una alabanza de los diarios de la oligarquía, particularmente La Nación, de la Revolución. Y entonces, por transición, ¿no? Había sospechas. Los peronistas tenían una gran sospecha de si eso efectivamente había sido una revolución. Porque se vinculaba, se la asimilaba, como dije antes, al hecho de que la revolución había terminado el tirano Batista y la revolución libertadora había terminado con el tirano Perón, ¿no? Primera cuestión. Pero a medida que pasa el tiempo, oh sorpresa, en aquella época la resistencia peronista tiene una gran mirada hacia la revolución argelina. Sobre todo. Había mucha atención a lo que pasaba en Argelia, ¿no? Efectivamente. Y esa era la revolución que era una revolución de liberación, de independencia, ¿no? Y había muchos militantes que efectivamente se miraban en esa revolución. Pero a medida que pasa la revolución cubana, y la revolución cubana va tomando todos nacionalistas, revolucionarios, parecidos a los que pasaban acá, hay como un cambio así, ¿no? Poco a poco. Mucho más cuando Cook va a Cuba y entonces aparecen escritores como Marechal, o que va también a Cuba y escribe su libro, ¿no? Y otros que van trayendo una imagen totalmente distinta a la revolución. Entonces poco a poco la revolución cubana va siendo también un modelo, pero al principio no. Por eso Cook viaja a Cuba con la pareja que era Alicia Nure. Y los detienen allá. En la anécdota dice que cuando estaban detenidos, él argumentaba de que acá habían hecho una revolución en Cuba en 46. Y una terrible discusión lo que lo tenían detenido, hasta que dice que apareció
apareció por atrás una persona con acento argentino que dice, ¿qué hace el me quiero vengar de la China? Claro. Y después participa en la resistencia cuando quiere invadir la isla. Él participa en Bahía de los Cochinos, hay una foto de él, de Cook, famosa, con Alicia también, ¿no? Hay una anécdota también bastante conocida de Alicia cuando se van los grupos argentinos de aquí a conocer la revolución de varios partidos políticos, entre los socialistas de vanguardia, y algunos otros partidos van militantes de lo que después fue el grupo de Goichea, también trozos, ¿no? Y van allá junto con militantes de la resistencia peronista y obviamente los militantes de la resistencia peronista se sienten descolocados en Cuba. Todo el mundo discute sobre Marx y sobre la teoría, y sobre la vía, si la subjetividad, la objetividad, y qué sé yo, se sienten absolutamente incómodos, ¿no? Entonces es como una cosa que se sienten como que los trataban mal en realidad, ¿no? Y entonces hay un acto, eso fue en el año 62, hay un acto en el que Alicia toma la palabra, ¿no? Y los caga a pedo a todos, ¿no? Le dicen, miren, esto que ustedes dicen que no tienen nada, que no entienden nada de la revolución, que sé yo, son los que combatieron con Futurón, José, Caldado, que se levantaron la guerrilla en el año 59, cuando usted estaba en la sierra, ¿no? Obviamente lo salió a defender, porque había una concepción del peronismo bastante básica, digamos, ¿no? El retorno al Perón, el retorno al pasado, glorioso de la vida peronista, pero no desde el marco teórico elaborado. El elaborador más profundo de todo esto es la William Pugh, el que le va dando, ¿no? Sentido, digamos, a la resistencia peronista. Pero sí, la resistencia peronista es organizada, ¿no? Y es consciente, pero al mismo tiempo es muy peronista. No tiene unos marcos teóricos. Es el grupo de Bengoechea, ¿no? Se plantea si es urbano, si es rural, si están todas las condiciones objetivas, si las condiciones hay que crearlas, no hay que crearlas. Todo ese debate es posterior. El debate de la resistencia peronista es luchemos para que vuelva Perón. Y con poca teorización. Lucha y vuelve. Claro. Es incorregible, diría Borges. Claro. Bueno, otra imagen que es muy fuerte, ¿no? De la toma es Patria y Colonial, y Patria y Colonial se conoció, más allá de todo, porque en el momento en que Radio Rivadavia va a hacer una entrevista radial a las puertas del frigorífico, ¿no? Entonces están Sebastián Porro y el negro Saavedra, Héctor Saavedra, que era el secretario de prensa del sindicato. Y están haciendo la entrevista larga, que está grabada, además, todavía se siente, y atrás se sienten los bombos de Patria, Colonia, ¿no? Les juro que cuando yo fui a entrevistar a Saavedra me dice, mira lo que tengo, me puso un cassette, yo lo había traspasado, y a mí se me pusieron todos los pelos de punta, ¿no? Porque decía, mierda, estoy escuchando la voz de los obreros que va a tomar el frigorífico. Eso es lo que tienen los militantes que guardan esa cosa, el militante no te da el testimonio. Ustedes que ya son viejos militantes que han guardado sus cosas, ¿no? Tienen que ir a la persona correcta, ¿no? O tenés que confiar. Pero te sacan el baúl o la caja, y te miraron que te muestran volante viejo, y decís, qué bárbaro lo que hay acá, no están en los archivos, están en los archivos de la gente, ¿no? Y después los hijos los tiran a la mierda. Los hijos de la mierda les dicen, che, viejo, guardado estos papeles. Un hecho analógico que ocurrió que se puede asociar a lo que nos enteramos el cura Regueiro del párroco de la parroquia de San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl, se puso adelante para parar a Sostani. Porque refugiaban a los chicos ahí. Lo exprimían. Y hoy lo exprimen también con la pimienta y otra cosa, y el Papa se lo puso a dirigir. No sé si están
Una declaración muy importante. En lugar de darle aplicar la justicia social, aplicaron el gas pimienta acá. Y reprimir no deja que la gente se exprese terrible. Hay una analogía en ese momento que también no tenían gas pimienta, pero tenían tanque. Uno no hace cablería. Sí, la parita de ese Yo le hice cablería. Y él decía, no, yo violencia no. Dice, ¿no? La violencia no. Bueno, se ve que pegamos, decía, ¿no? Y levantábamos las vías. La violencia también. Los adoquines para hacer la barricada. Pero yo a mí me vinieron a buscar, me decía, para el tema de los comandos, ¿no? Me vinieron a buscar, pero no, yo por la violencia no. Tienes que quedar pegado. Los adoquines. Hizo gracia eso, porque yo decía, pero este hombre me está hablando de que estaba cagando palos en la calle y él no quería la violencia. ¿Preguntas? Yo tengo preocupado. Esto que estamos hablando de la melancolía del futuro, ¿qué tiene que ver con esto de que hay que cantar canciones nuevas, o que hay que militar en las redes, o que Videla no en pueblos donde no hay democracia y el gobierno no se celebra, y que ahora es otra derecha distinta? ¿Eso se contradice o tiene que ver con eso? Pero no son las cosas, yo no tengo ninguna certeza. Pero primero que dije, no hay certeza. No, nadie te puede contestar esa pregunta, por lo menos no contestar, sí se puede contestar. Pero digo, no, es momento de escucharnos y de reflexionarnos entre todos. Bueno, yo ahí creo que sí tengo certeza. El otro día Máximo contaba en un plenario que tuvimos que Néstor, cuando armó en Santa Cruz, decía, es muy fácil esto, es decir, tenemos que encontrar en cada pueblo uno que no tenga presión. Tenemos que encontrar en cada pueblo uno que no tenga presión. La canción, digamos, a ver, en términos, si vamos a hablar en términos de la política, como estamos intentando pensarla nosotros hoy acá, la canción es irrealista. Nosotros estamos hablando de 1959. Estamos hablando de 1959. ¿Cuál es el problema que tenemos? No confundirnos la profundidad del concepto político con esta otra cuestión que no tiene absolutamente nada que ver y que los compañeros lo tenían muy claro, que son los cargos políticos. Y se lo digo yo que tengo un cargo que es comunera. Digo, acá en el barrio. Pero digo, ¿uno es un político o es un trabajador que hace política? ¿No? Entonces a mí me parece que a veces en eso la canción es la misma, es patria sí, colonia no. Es patria sí, colonia no. De 1810 ahora, es patria sí, colonia no. Pero el contexto cambia. Correcto. Correcto. Claro. Entonces, claro. Entonces estamos hablando de una cuestión táctica, digamos. Correcto. Pero sí tenemos certeza. Certeza no en el sentido de esto que decíamos, lo que estás diciendo vos, en términos de el cómo, pero sí tenemos certeza. También hay elementos en la toma de frigorífico. Claro. El peronismo solo. No. Bueno, entonces No. ese elemento Ahora sí. No digo que ahora sí, pero digo que hay que sumar, hay que agrandar, hay que hacer algo mucho más grande. Sí.
¿Para qué? Y bueno, Claro. claro, por eso digo, hay cosas sí, lógico. Correcto. Es el construir el programa, el objetivo, Claro. sí, partiendo de patria, sí, colonial. Correcto. Esa es la base. Entonces, a lo mejor sí hay algunas certezas que tenemos. Algunas. Pocas. Sí, Pocas. yo, una de las certezas que creo, una de las poquitas certezas es la unidad. Exacto. Eso no se puede. Claro. Y la unidad implica dejar algo de uno. Sí, Exacto. Pero la unidad parte también de la conciencia de clase de los trabajadores. Sí. Porque vos fijate que la burguesía, ellos están llenos de matices, contradicciones y peleas internas entre ellos, pero cuando ven que el enemigo está unido avanza, la unidad acciona enseguida, eso no tiene duda. Y la falta de conciencia de clase se da mucho en los trabajadores, muchísimo. Vos ves que a veces piensan y repiten como logro los discursos de los empresarios, bueno, seguimos en las últimas elecciones, las cosas que se tenían. Y acá hay un problema de fondo, que lamentablemente la gente no lo ve como un delito, como una estafa, pero que es la deuda externa. Todo el gran logro del primer gobierno peronista, todo lo que hicieron, se había cancelado la deuda externa en ese gobierno. Y después con la revolución libertadora empieza a generarse la deuda externa. Ahora, cuando estaban los militares, el doctor Martínez Dios, la deuda externa la disparó bien para arriba, pero cuando Alfonsín toma el poder, Alfonsín lo pintan como el padre de la democracia, que tal vez el gobierno de él, el error que cometió fue con la Secretaría de Comercio, el famoso pollo de Mazorín, dicho de corrupción de valida. Pero él le dio validez legal a una deuda externa, fraudulenta, y no creó una comisión parlamentaria para investigarlo. Y ese es el hecho de corrupción más grande de la historia argentina, la deuda de Martínez, que le jodió la vida a varias generaciones argentinos y todavía no estamos pagando eso. Pero sin embargo, Alfonsín nos pinta como el padre de la democracia. ¿Padre de la democracia de qué digo yo? Se acabó padre de la democracia, fueron los desaparecidos por la lucha autorizada, fueron las madres de Plaza de Mayo levantando la bandera de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, fueron los chicos Malvinas que los usaron, héroes o víctimas, pero esa guerra se perdió, porque si la llegaban a Galtier iba a estar 10 años más en el poder. Y eso hay que decirlo, por eso Alfonsín, yo digo padre de la democracia. Y la deuda externa no se ve como un delito. Vemos como delito, qué sé yo, la persona que roba una billetera en el colectivo, un punta, que hay que lincharlo, tirarlo del colectivo, matarlo. Pero eso que se hace detrás de un escritorio, no. Yo siempre me acuerdo un reportaje que le habían hecho a la Garza Sosa, que era el lugarteniente de Gordo Valor. Se quedó en la de dignidad. Y la Garza Sosa había pasado la mitad de su vida preso, y en un reportaje él decía, sí, yo estuve la mayor parte de mi vida preso, herido, por robar, así, también esmundado. Y hace una reflexión al periodista y le dice, ¿saben por qué me pasó esto a mí? Por no haber estudiado. Porque si yo hubiera estudiado, estaría robando acá un escritorio. Y ustedes fíjense que todos los delitos de estafa a nivel privado y a nivel de estafa al Estado, las penas son mínimas. Mínimas. O sea, y primero te tienen que agarrar. Después, si te agarran, salís enseguida, la plata no la ves más, pues desapareció. Y nadie se preocupó en 40 años en modificar el Código Penal con el tema de los delitos de estafa. A mí me llama poderosamente la atención eso. Por eso yo digo, el gran mal que tiene la Argentina es la deuda externa. No lo ponen como el gran mal a la deuda externa. Porque cuando siempre se habla del ajuste, del equilibrio fiscal, pero todo eso ¿para qué? Para pagar la deuda externa. ¿De dónde sale la plata? De la gente. Y eso me parece que habría que hablarlo, ¿no? Porque poner que el gran problema argentino es la deuda externa. El país es sumamente dependiente, no puede hacer nada con esa deuda. Lo dijo Tratemos de enfocar el tema que causa. Deje entonces. No puedo dejar pasar esto. O sea, yo reconozco todo lo que dijo el señor. O sea, estoy de acuerdo en lo que dice en el planteo. Pero nosotros tuvimos dos representantes que hicieron exactamente lo mismo que Alfonsín. El innombrable Riojano y Alberto. No nos tenemos que olvidar de eso. Sí. Bueno, por eso quizás lo que está diciendo... Porque si yo mal no recuerdo, Máximo, que ella lo nombró, dijo, yo no puedo firmar esto, y se fue, renunció,
y dijo, yo no puedo firmar, avalar la deuda que tomó Macri. ¿Me equivoco? Bueno, ese punto iba O a sea ir, que los compañero. errores no son solamente, ojo que yo a Alfonsín ni lo voté, o sea, en mi vida voté a Alfonsín. Pero las cosas como son, o sea, no es solamente Alfonsín, hubo presidentes democráticos, mal que nos pese, de nuestros, por decirlo de alguna manera, porque tampoco me considero peronista, ni radical ni peronista, pero hubo representantes que yo sí voté, el innombrable, mal me pesa todavía después de 40 años, que sin embargo avalaron la deuda externa y la engrosaron. Y vendieron el país mucho más que Alfonsín. Porque yo lo voté a Riojano. Y el Riojano para mí fue el representante de la deuda. de la antipatria más acérrima que puede existir. O sea, que de la deuda externa hubo una investigación del doctor Olmos que investigó la deuda externa. Sí, pero nunca se hizo nada. La llevó la justicia le dio la razón, le dijo que era fraudulento y ilegítimo, entonces el expediente fue a parar al Congreso y terminó en el cajón del Ministerio durmiendo el sueño de los Sí, bueno, pero lo que está diciendo el compañero, quizás, me parece que tiene que ver con el concepto que quizás planteaba Ernesto de unidad. Y yo te señalaba unidad para qué. Unidad para qué no, porque está mal la unidad, porque aparte nosotros nos hemos encargado de hacer unidad con cada uno, Ahora, ¿cuál es el problema? Ese es el problema. ¿Por qué ese es el problema? Porque ahí me parece que nosotros también muchas veces hacemos análisis políticos poco detallados y entonces sacamos conclusiones cerradas. Nosotros cuando Máximo renuncia a la banca, no renuncia a la banca, renuncia a la presidencia del bloque. Poco menos que era el artífice de la ruptura del campo nacional. En ese momento. Yo lo vi todo. Y lo digo siendo responsable de la cámpora de la Comuna 9. Yo soy responsable de la cámpora de la Comuna 9, pues lo pasamos en ese momento. Nosotros éramos, cuando Máximo hace eso, que nosotros veníamos trabajando diciendo, esto no lo podemos bancar, nosotros que habíamos puesto el cuerpo para hacer la campaña del resto, y que no era de nuestro, ¿se entiende, no? Entonces, poniendo nuestras mesitas, nuestra hora para que no es que se hacen solo las campañas. Nosotros le pusimos todo el cuerpo a la campaña y después resulta que para la negociación de la deuda externa, no sé, él no consultaba con nadie, nadie sabía cuando nuestros diputados, nuestros senadores nos decían no sabemos cuál es el acuerdo, nuestra conducción, Cristina no sabe, o sea, y entonces Máximo, pensemos que para cómo teníamos la posibilidad de que asumiera Lula, o sea, teníamos la posibilidad de que todavía no estaban las elecciones en Brasil, pero todos veíamos que podía ser Lula el próximo presidente, con lo cual, teniendo la experiencia de Néstor y demás, decíamos bloque, bueno. Cuando Máximo renuncia al bloque, a la jefatura del bloque, para nosotros es un gesto de dignidad. Nosotros fuimos totalmente acusados de romper el peronismo. Nos hacían el vacío porque habíamos hecho eso. Después con el tiempo, porque eso, o sea, nada, nos pasa siempre más. No, Cristina. Pero también hay cosas ilusorias ahí, ¿no? Cristina. Después con el tiempo, vimos que una vez más la conducción estratégica tenía razón. Íbamos a perder las elecciones. Y las perdimos. Y las perdimos por ese acuerdo. Y las perdimos porque Alberto salió a decir que no. El día que Alberto sale a anunciar el acuerdo con el Fondo Monetario, lo que dice es que no iba a haber ajuste. Lo que dice es que el pueblo no iba a sufrir. Entonces nosotros decíamos, somos un poquito más grandes. Entonces no es el Fondo Monetario. Pero había generaciones, además, que era la primera vez que tenían este tipo de experiencias. Y entonces salió a decir
Algo que nosotros, por supuesto, estamos totalmente en contra, que es mentir a la gente. Aun cuando hubiese que firmar eso, porque a lo mejor la podíamos pelear, a lo mejor la podíamos dilatar y llevar a la Haya, que era una posibilidad, aunque no sabías, pero dilatarla, trabajar con los tiempos de Brasil, ¿no? Bueno. Y sin embargo, cuando Máximo, al día de hoy, Máximo es el chivo expiatorio de todos los males que pasan del PRD. Al día de hoy. Al día de hoy, hay gente que cuando quiere pegarle a Cristina dice Máximo, porque no se anima a decir Cristina porque sabe que el pueblo ama a Cristina. Entonces también hay que sincerarse, ¿no? Y sinceramente, nosotros en ese momento pagamos un costo muy alto por eso. Pero el tiempo lo bien que hicimos. Porque por lo menos nos dejaron la política, nos dejaron la dignidad y nos dejaron las banderas levantadas. Para nosotros en ese momento, Máximo que hace, que es la conducción es Cristina, porque Máximo hace, la conducción es Cristina, para nosotros nos quedamos con las banderas levantadas. Estaba mal para nuestra mirada, para nuestras ideas históricas, lo que se estaba negociando. Porque sabíamos que venía hambre para el pueblo. Y entonces, cuando decimos unidad, unidad con quién y para qué. Pero no vale obviamente, porque nosotros somos parte de un proyecto. El peronismo es un proyecto que no es sectario. El primero que lo demostró fue Perón. Néstor, Cristina, que se le pega por eso, porque después dicen Massa, después se le pega por eso también. Genial. Qué contradictorios que somos a veces también, ¿no? Entonces, y ahí cierro bajo, creo que tenemos que volver a llenar de contenido y en función de ese contenido y de esa conducción que lo garantice, volver a armar. Sí, pero si vuelve a haber lapicera va a pasar lo mismo. ¿Qué quiere decir haber lapicera? Lapicera y siempre. No elecciones internas. ¿Cómo? Tiene que haber elecciones internas, no tiene que haber un candidato único. Alberto fue candidato único, Massa fue candidato único. También. Pero me parece que, digamos, esa es una cuestión más de táctica electoral interna, que el problema no está ahí. Ojo que la interna de 2015 de la provincia de Buenos Aires se nos fue la presidencia. Yo quería hacer una pregunta para Carmen. Dos preguntas. Una que me contó Barco, que tiene una memoria prodigiosa, Barco, que fue en la lucha de Lisandro La Torre, el rol de las mujeres. Y la otra pregunta, que en realidad es una pregunta capciosa que tiene que ver con este debate. Claro, no es Madrid que es así. No, yo creo que la política en campo popular siempre tiene que hacer apuestas. Porque, como bien dijo Cristina, por más que tengas el gobierno, tenés el 20% del poder. Entonces, que es constante y fuerte, lo que te agranda la posibilidad de error, ¿no? Y yo quería preguntarte cómo era esa reflexión, porque a Frondizi lo mandó a votar Perón, ¿no? ¿Cómo? A Frondizi lo manda a votar Perón. Es decir, el combate estratégico él falló, ¿no? Es decir, y va a fallar muchas veces los comandos estratégicos por este tema. Me parece a mí, por eso digo que es capcioso este contexto de la sinceridad intelectual, que por más que vos tengas una conducción, falla, porque los otros juegan con 8 cartas y vos con 2, siempre. Pero la pregunta era la pregunta histórica, ¿sí? ¿Cómo pensaba, cómo fue esa contradicción entre el gobierno que mandaste a votar y el que me cierra el frigorífico? Porque la historia es contingente, decía Gabriel.
Vos tenés que elegir en cada momento, ¿no? No elegís él decía, no elegís entre un alcalde Gabriel o Perón, ¿viste? Si elegís entre Brade o Perón. Y cuando llega la elección del 58, ¿no? Hay una polémica muy grande con Cuca ahí, Cuca no quería, efectivamente, al principio no quería, se jugaba más por la abstención. Cuando fue la elección de la constituyente en el año 57, ¿no? Hubo una polémica muy fuerte respecto del voto en blanco o abstención. Eso es anterior a la del 58. En esa polémica Bush decía abstención, es decir, no vamos a votar directamente, no vamos a votar. Hubo otros que dijeron, no, bueno, la verdad es que vamos a perder los que van a votar en blanco. Alguna especie de partido voto blanquista, de algunos oportunistas, porque siempre había dirigentes oportunistas del peronismo, como ha habido siempre, que decían, bueno, nos prendemos en el blanco y algo agarramos, nosotros somos el blanco, ¿no? La abstención no es de nadie. Bueno, finalmente Perón estuvo que sí, que no, hasta que al final aprobó todo. Voto en blanco y abstención. Pero en ese momento los comandos de la resistencia peronista, sobre todo César Marcos y Lago Marcino, lo pusieron a punto. ¿No? No está llevando la derrota, esto en realidad se está volviendo blando, el peronismo tiene que venir por una revolución, tiene que volver por una revolución y no por una conciliación, ¿no? Hay un debate que es muy interesante. Ahora llega el año 1958, ¿no? Frondizi levanta la bandera del peronismo, Frondizi que levanta libertad a los presos políticos, aumento de salarios, libertad sindical, etc. ¿no? Y entonces se entiende que Perón no va a ser candidato. Por lo tanto es Frondizi o Balbín, ¿vale? O el voto en blanco. Esa es la situación. O repetir el voto en blanco del 57 o optar. En ese momento el propio Cook decide le manda varias cartas a Perón diciéndole, acá hay una decisión de mucha gente de votar por Frondizi, ¿no? Y el peronismo no puede perder, le dice Cook. Si el peronismo pierde, cagamos. Si el peronismo pierde la elección, mandamos a votar en blanco, ¿no? Y gana Frondizi por nuestros votos, porque una parte va a ir a eso porque están en contra de Balbín. Por eso de la contingencia, ¿no? Si o Balbín o Frondizi. Entonces muchos de los nuestros van a votar a Frondizi para no votar para cortar la continuidad de la revolución libertadora, que era Balbín. Y finalmente se hace el pacto. Pero el pacto era, hay que leer las condiciones del pacto, ¿verdad? El pacto era vuelta a llamar elecciones en 90 días, libertad de todos presos políticos, de legalización del partido peronista, vuelta de nuevo era barajar y dar de nuevo. Pero a mí se le firma cualquier cosa con tal de los votos. Y Perón le firma cualquier cosa con tal de pagarlo a Balbín. Porque también, y bueno, los dos eran dos fulleros que sabían que ninguno de los dos iba a cumplir el pacto, claro, obviamente. Después de la Mazaromí, ¿no? La provincia de Buenos Aires. Después en esa bueno, en esa elección, es sabido, hay un 10% que vota en blanco. Un 10% de elecciones, muchísimo, son como 900.000 votantes, ¿no? Que votan en blanco. Son los comandos de la resistencia que dicen, no lo queremos votar a Frondizi. Frondizi es la traición, ¿no? Y entonces le manda una carta de Pascuales en la que le dice que los que votaron por Frondizi son los peronistas, ¿no? Y que los que votaron en blanco son los leales a Perón. Se quedó con todo. Me preguntaba también por el tema del rol de las mujeres. Está bueno eso, porque yo no tengo una gran respuesta para eso. Hay muchísimas fotos, sobre todo, de la resistencia en las calles. El frigorífico era un frigorífico masculino. Yo estuve hablando con alguna de las chicas. Eran, como dice Ernesto, era mayoritariamente masculino y las que había estaban en el sector de administración nada más. Y además en el momento de la toma hicieron salir a todas las mujeres. En la toma no hubo, digamos, sino que hicieron como el apoyo externo. Pero comparativamente eran muy pocas. Y después lo que sí se ve
es todo lo que tiene que ver con el rol de la mujer, digamos, en ese momento, y también de acuerdo a un formato, por supuesto, más patriarcal, vigente en ese momento, era llevar la comida al marido que estaba tomando la... Claro, claro, era la logística, era el cocinar, era toda la cuestión externa, de acuerdo también al modelo familiar de ese momento, ¿no? Pero trabajadoras, eso, había, hoy no traje de mujeres, tenemos un testimonio de la telefonista en ese momento, que era una de las pocas, digamos, que había, eran solo administrativas. Pero esto también, en el momento que deciden la toma, las mujeres quedaron fuera de la toma. O sea, una forma de cuidado, ¿no? Están las fotos de las rejas, ¿no? Sí. Con las madres, hijos, sí. Hijes. Y entrevistamos algunas que eran esas nenas. Era una. Bueno. Nosotros publicamos en la segunda edición, alguien me dio una foto y yo la puse en la tapa. Soy yo, te dijo. La nena soy yo. A mí me contaba Barco, que tenían memorias fotográficas, cuando dabas una... te mostraba por un momento, porque decía quién estaba a la izquierda, a la derecha, que en realidad, si bien fue eso, la organización de toda la comida, 9.500 hijos, más toda su familia, fue de una organización femenina muy importante, porque las que tomaron el poder en el barrio, eran las mujeres, ¿no? Inclusive algunas estaban organizadas, como la Unión de Mujeres Argentinas y otras más, que tenían ya, que eran militantes políticas, que eran militantes, no, eran militantes. Claro, eran militantes y conformaron la organización de toda la infraestructura que fue eso. Que si no se hubiesen muerto de hambre, la huelga no se podía salir, las familias se hubiesen muerto. La huelga no, fue una emisión. ¿No hay ninguna nena acá? ¿De esa nena? Yo era nena en ese tiempo, pero no tenía. Nena, 20 cuadras yo viví. A 20 cuadras lo viví. Claro. Sí. Los carros, los coches del ejército, yo para mí eran enormes. ¿Vos en qué zona estabas? Basualdo y Alberdi. Y ahí levantaban todos los... Y ahí es donde estaban los hermanos frigoríficos. El frigorífico, la Cuquiembre, claro. Pero yo ahí lo que... Ahí laburaban ustedes. Sí. El tema era los líderes sindicales, pero no los de renombre. Yo conocía, había la Cuquiembre Grande, había otra Cuquiembre en mi cuadra enfrente, que era de San Bianchi, me acuerdo, los hermanos, también tenía. Y recuerdo los de segunda o tercera línea, eran otra historia, otra, a ver, yo veo ahora y digo, no tiene nada que ver. Será mi visión de piba de 14 años, pero eran con una fortaleza y una capacidad de amuchar gente. Mi padre tenía enfrente una fábrica, una tornería, tenía obreros, no muchos, pero... Y mi padre se llevaba muy bien con ellos. ¿De qué manera lo venían y lo convencían? O sea, cómo trabajaban, o sea, me acuerdo de esas cosas. Y eso es lo que a veces cuando el señor hablaba de nostalgia, yo creo que ahora la nostalgia hay que guardarla para saber, para entender porque las generaciones, muchas que vinieron después, no tienen ni idea. Yo ayer hablaba con un nieto mío de 17 años, ni idea. Entonces digo, esa nostalgia es para que los otros entiendan, sepan. A lo mejor al saber esas cosas inamovibles como la fidelidad, la honradez, a lo mejor vuelven a aprender, aunque las cosas
ahora son distintas. Y creo que esto es como cambiar para volver, o no sé cómo es ahora el nuevo de la Cámpora, por ejemplo. Hoy lo decían, porque hoy hablaba Máximo Kirchner, yo tampoco, pero yo no estoy demasiado enterada. Mejorar para volver. ¿Cómo? Mejorar Mejorar para volver. Volver mejores. Hay que arrancar de cero. Sí, hay que arrancar de cero. Sí, y no es lo mismo. No. Pero en esto que vos decías, entre que vos decís, bueno, esos dirigentes, mirá, yo soy de una generación, mi generación somos los jóvenes de los 90. Yo voy a cumplir 80. Claro, a mí no, ¿viste? Entonces, para nosotros tampoco había dirigentes sindicales, o había muy pocos. Porque en el medio, entre el 59 y los 90 y ahora, están ellos. Y eso es irrecuperable, ¿eh? Y es, aún con los puentes de plata que hablaban Néstor y Cristina de tender los puentes de plata. Pero hay que volver a empezar a claro, hay otros códigos, hay otros códigos de base que yo hablo desde mí como abuela, que a lo mejor soy yo, que no los puedo llegar a codificar, pero hay que volver con mucha autocrítica, con mucha mirada diferente, y que esa nostalgia sirva para ir adelante, ¿no? O sea, que la nostalgia del atrás sirva como para saber, para cultivar. Pero si te dije melancolía, no es lo mismo que para atrás. Claro. Melancolismo hacia adelante, para saber también. La nostalgia también, usarla como, no sé, yo porque me acuerdo de esos dirigentes que eran obreros comunes de esas fábricas que teníamos alrededor. Claro, pero como dijo el señor, había conciencia de clase. Sí. Vamos hablando, todavía quedarían. Una cosita nada más que me quedé pensando con esto de las contingencias, ¿no? Porque se toman decisiones en contingencias, tanto en aquel momento con Frondizi, por el debate que sale, ¿no? de lo que se tiene que hacer ahora, si más, si no esto, lo otro. Te quería preguntar sobre la incidencia del programa de Huerta Grande, ¿no? Porque hay veces que las contingencias sí, te llevan a tomar decisiones complicadas, entre opciones que a lo mejor no son las ideales, pero cuando se tiene un programa, cuando se tiene un plan, ahí ya, digamos, el apartarse de ese plan es más difícil. Y creo que ese es uno de los puntos que nos puede dar una certeza, que nos puede dar un programa, que nos puede dar un horizonte. Y después se verá quién es la coyuntura, quién representa ese momento. Entonces, ¿se podría contar un poquito más del programa Huerta Grande? ¿Qué relación el primero fue el programa de la falda. El de la falda fue en el 57. Y establece algo que es diferente. Es como si al acabarse el peronismo, la generación aquella reflexionara sobre lo que falló, sobre lo que fracasó, lo que está mal, por qué fue posible el golpe, ¿no? Porque fue posible el derrocamiento. Y entonces una parte de la dirigencia sindical, particularmente los que se habían empezado a organizar distintas CGT, pero sobre todo lo que después se llamó la Comisión Intersindical en el 57, y empezaron a normalizar algunas, después del Congreso de la CGT se hizo a las respectivas organizaciones, y a partir de allí las regionales reorganizadas de la CGT, como era la de Córdoba, en la cual en el año 1957 estaba Atilio López, ¿no? Ya estaba Atilio López, y efectivamente hacen una modificación que yo diría, y muchos historiadores dicen, que es las bases del nacionalismo revolucionario, ¿no? Es decir, un programa peronista desde la conciencia de clase. Lo más importante es decir, la única clase que puede salvar al país, termina diciendo el programa, son los trabajadores, ¿no? Nacionalización
del comercio exterior, nacionalización de la banca, etc. Es decir, un montón de reforma agraria, una serie de postulaciones que el peronismo había dejado inconclusas y que en ese sentido era avanzar hacia adelante. Fue muy importante los programas y sobre todo, bueno, Falda, después Huerta Grande y después el programa de la CGT de los Argentinos, el 1 de mayo, fueron los programas más fundamentales de la historia del movimiento obrero del siglo XX, ¿no? Y el programa del 1 de mayo de 1968 de la CGT de los Argentinos fue la confluencia de todas las corrientes combativas del peronismo anteriores, que van del 55 al 68, ¿no? Y aún cuando la CGT de los Argentinos duró poco porque fue directamente desmantelada por la represión, ¿no? De todas maneras quedó como el gran programa de los trabajadores argentinos. Y no era poca cosa, era como, bueno, estamos sentando las bases de lo que los trabajadores quieren. Peronistas, trabajadores peronistas quieren, pero al mismo tiempo liberado de la tutela estatal, ¿no? Y proponiendo hacia adelante un programa. A lo mejor algo de eso se nos estaría inconcluso para nosotros. Bueno, tenemos que ir cerrando, porque son... ¿te da tu pregunta? Pero no, por favor, no, por favor. Leandro mencionó justamente, aclaró muy bien el compañero, 3 programas que no hace falta empezar de cero, hay que retomarlos, que por otra parte amplía más allá del peronismo, porque da pasos más adelante que sin ninguna duda que la clase trabajadora es el motor. Y toda la clase trabajadora, o gran parte de la clase trabajadora es peronista, y hay una parte de la clase trabajadora que adhiere al peronismo, pero no se siente identificada con la base del peronismo, sí con esos programas que tienen que ver fundamentalmente con las banderas del peronismo. No sé si lo digo, si queda claro. No sé si queda claro. Dentro del programa de la CGT de los Argentinos, el 1 de mayo, por supuesto estaba Raimundo Ongaro como cabeza de esa CGT de los Argentinos, que dura poco porque la desmantela la revolución. Pero hay una frase que justamente, no sé si está la compañera, me parece que se fue, pero con José Luis la mencionábamos, ¿no? Que la trajeron por una controversia. Una frase de Raimundo: hay compañeros de camino y hay compañeros de llegada. Uno en la unidad anda, y algunos van a quedar en el camino. No va a caminar un poco más Alberto con nosotros, con seguridad. Y Massa tampoco, ya se fue. Mierda, gracias a Dios. Veremos con quién llegamos. Lo que no podemos es pensar que vamos a caminar solos. Solos no vamos. Porque somos amplios, no somos excluyentes. Al final diremos peronistas solamente, pero mientras tanto tenemos que caminar de conjunto. Y creo que esos 3 programas, es mi humilde opinión, ¿no? Me parece que esos 3 programas son para reflotar, para volver a leer con la militancia en principio y después desarmarlo, ver qué cosas podemos poner en práctica, pero no podemos dentro de esta unidad dejar de pensar en la nacionalización de la banca, en vaciar la deuda externa. ¿Qué banca? ¿Qué banca? ¿Cómo? Nuestras melancolías construyen el programa. Exactamente. Así que no era la discusión de una charla, creo que fue una charla fenomenal. Le agradecemos a los compañeros. Sí, una charla.
somos todos militantes, mientras algunos ocultamos las cosas, se puede quedar debatiendo hasta las 2 de la mañana cada lugar de discusión política. Me parece perfecto que se discuta, me parece perfecto que nos enojemos, que levantemos la voz, que los debates siempre en el campo popular han sido siempre fuertes, enojosos y armados algunas veces.